Y a mí me gusta mucho Ilia Topuria en sus entrevistas. Decía que momentos antes él sabía que no tanto que fuera a ganar, sino la sensación de es que he hecho todo, literalmente lo que está en mi mano, todo. O sea, ¿qué más puedo hacer aquí? Me puede zurrar, pero es que incluso lo más probable es que he hecho tanto que conozco tan bien también a mi competidor que tengo una seguridad tremenda de que las cosas pueden ir muy bien. Ya debería salirme esto bien siempre, ¿no? Que es un comentario que muchos deportistas dicen, es que ya no me salen las cosas que ya deberían salirme. Bueno, ¿y cómo, a lo mejor, por qué crees tú que te debería salirte? Es que a lo mejor necesitas entrenar un poco más esto. ¿Qué tips le darías tú a un atleta para encarar una derrota? Lo primero que me ha venido a la cabeza es que al final las derrotas no se encaran, sino que se aceptan. Al final también encarar parece como si tuviera que tratar de manejarlo de una manera, ¿no?, determinada, como tengo que encarar esta derrota. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a este MMA, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy, como podéis ver, tengo una nueva invitada. Es algo diferente, es un contenido diferente, pero como ya os he dicho, creo que os va a gustar muchísimo. Hoy os traigo una psicóloga deportiva, también karateca, que tiene un palmarés espectacular, tanto en el ámbito de la psicología como en el ámbito del karate. Ha sido campeona de España 2 veces, 3 subcampeonatos, una representación europea en 2015 y mucho más que ahora nos irá contando. Así que hoy tengo el placer de presentaros a Paula Alcalde. Paula, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, por recibirme también de esta manera. Veo que además te has estudiado un poco mi palmarés. Además, yo a veces ni me acuerdo de los campeonatos que a lo mejor gané hace tiempo, así que te agradezco un montón que por lo menos le hayas hecho un vistazo a eso, que también es muy significativo para mí. Muchísimas gracias, lo primero, por recibirme. Creo que me apetece mucho poder compartir un contenido quizá un poco distinto también para otra audiencia, que sea algo más relacionado con la parte de mentalidad a la hora de afrontar cualquier dificultad que tengas dentro de las artes marciales. Así que, no sé, con mucho entusiasmo. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Lo que te quería decir primero de todo, darte la enhorabuena por el contenido que estás creando en redes. Ya te lo dije desde el primer momento en que vi tu página, me encantó y la verdad Muchas que gracias. súper bien. Y por otro lado, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y ahora que lo has mencionado, sí que puede ser un contenido diferente a lo que tengo acostumbrado a mis seguidores y demás, pero es algo súper Sí. importante y, como ya te he dicho, me preguntan de forma recurrente. Pero antes de entrar en la materia en profundidad y que nos explicaremos un poquito de psicología deportiva, me gustaría que explicaras un poco, para quien no te conozca, quién eres y cómo te definirías. Muy bien. Pues mira, yo soy Paula, me dedico a la parte de psicología del deporte relacionada con las artes marciales, pero yo anteriormente he estado aproximadamente 17 años compitiendo en karate a un alto nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, digamos que la parte del karate y el deporte en general ha formado parte de mi vida durante mucho, mucho tiempo. Al mismo tiempo que entrenaba durante pues, muchas horas para poder conseguir los objetivos que en aquel momento yo quería, como ser campeona de España, poder competir en campeonatos de Europa o poder clasificarme para un mundial. Además de eso, siempre lo he compaginado con mis estudios. Yo estudié un doble grado de pedagogía y educación primaria, porque a mí me encanta la enseñanza. Y es algo que yo aplico muchísimo también con mis deportistas, toda la parte pedagógica. Y más adelante, cuando terminé ese doble grado, decidí formarme en el ámbito del coaching deportivo y realicé un máster en psicología del deporte. Y ahora, pues trato de poder compaginar, ¿no?, y de poder aplicar todo mi conocimiento dentro del mundo de la pedagogía, de la educación y todo también la experiencia que tengo dentro del karate de alto nivel, pues a mis deportistas, ¿no?, junto con mi formación, etcétera. Ahora mismo también estoy tratando de compaginar todo esto con el estudio de la psicología. Entonces, bueno, digamos que me gusta poder estar formándome constantemente para poder aplicar con mis deportistas de cualquier arte marcial. Es cierto que yo, al haber practicado karate, digamos que a veces empatizo mucho con el karateka, pero al mismo tiempo también mi experiencia trabajando con deportistas de MMA o, por ejemplo, también con judokas o taekwondistas me ha hecho también ver una parte maravillosa de otras artes marciales, y veo que tienen muchísimas similitudes y que al fin y al cabo también muchos deportistas tienen las mismas dificultades. Entonces, bueno, ahora justo estoy ya enfocada mucho en eso, en la parte mental dentro de las artes marciales y eso. Creo que es algo súper chulo, la verdad que a mí me parece algo espectacular. Siempre he sido muy fan de la psicología deportiva y creo que todos los que estamos un poquito dentro de los deportes de combate, al final nos aficionamos porque todos somos conscientes de que es un deporte físico, pero prácticamente es más mental que físico.
Totalmente. Bueno, ahora me estaba acordando que no te respondí a la pregunta de cómo me definiría, pero bueno, creo que podría definirme, antes de pasar a lo siguiente, como una persona muy apasionada de las artes marciales y muy entregada. Siempre me gusta también esa palabra de me entrego mucho a las cosas que a mí me gustan y lo que amo, porque eso también está muy relacionado, yo creo, con esa pasión. Y cuando haces las cosas con el corazón, desde esa pasión y con esa entrega, pues es cuando realmente obtienes resultados. Y a mí es algo que me encanta hacer. Y por otro lado, lo que mencionas es totalmente cierto, estoy súper de acuerdo con lo que dices, que al final en los pequeños detalles que entran en juego en una competición o en algo que puede suponer un desafío al deportista, es ahí donde realmente, digamos que lidera la parte mental. Porque muchas veces pensamos, probablemente conozcas a muchos deportistas que se maten a entrenar muchísimas horas y que luego llega la competición y no son capaces de aplicar todo lo que han hecho en su gimnasio. Y esto muchas veces, pues bueno, pues a veces tiene que ver con esa falta de toma de decisiones o con esa quizá mala gestión de los nervios, cierta presión quizá por parte del entrenador o una autopresión que se pone el deportista, que esto también sucede muchas veces. Pero sí, al final es la parte mental la que muchas veces marca la diferencia, como tú dices. Y tal como has comentado, hay muchísimos factores que pueden influenciar tanto positiva como negativamente en la actuación de un deportista. Y creo que es algo muy importante tu trayectoria como artista marcial y estoy seguro de que te ha influenciado muchísimo después en tu carrera como psicóloga deportiva. Y me gustaría que nos mencionaras un poquito cómo fue para ti esos inicios en las artes marciales y qué influencia han tenido sobre tu carrera psicológica, o sea, como psicóloga deportiva. Pues mira, la verdad es que yo empecé, como te digo, compitiendo ya en karate desde muy jovencita. Con 6 añitos yo ya estaba dentro de los campeonatos de España, ahí en el tatami, yo sola, haciendo mis katas, porque karate se divide en la parte de combate y en la parte de kata. Pues yo hacía la parte un poco más marcial de la técnica, aplicada con movimientos, ¿no?, contra rivales imaginarios, aplicándoles potencia, velocidad, y era algo que a mí me gustaba mucho. Y entonces ya desde muy pequeña me empecé a exponer a situaciones que muchas veces me generaban un reto. Y además yo tenía muy mala gestión de los nervios, me ponía muy nerviosa, llegaba al tatami y a lo mejor tenía que vomitar antes porque no era capaz de gestionar una situación así al ser tan joven. Entonces, poco a poco, conforme fui creciendo, me fui apasionando cada vez más de la competición, pero al mismo tiempo me fui encontrando con distintas dificultades que también me supusieron un desafío y en muchas ocasiones un desafío que a veces yo no podía encontrar las herramientas para poder lidiar con eso. También en esa época, digamos, cuando ya empecé a subir un poquito de nivel, a exponerme también a competiciones nacionales, de vez en cuando algún internacional, y a ir ganando un poco más de profesionalidad, digamos, empecé también a ir a entrenar a otro gimnasio que estaba a 1 hora y 3 cuartos de mi ciudad. Entonces cada vez tenía que ir renunciando, pues, a poder quedar con mis amigas o a poder simplemente dedicarme a estudiar y entrenar todos los días durante, pues eso, 2 horas de entrenamiento todos los días, a unas ocasiones también 3, y de vez en cuando tenía que desplazarme 1 hora y 3 cuartos para poder entrenar con gente que tuviera un nivel superior y de alguna manera poder entrenar con ellos, ¿no? No sé si a mí siempre me ha gustado utilizar la frase de si estas personas son las mejores, pues hay que copiar a los mejores. Entonces yo iba con ellos, trataba que se me pegase todo el conocimiento que ellos tenían, esa manera también de aplicar los katas y esa maestría, y de alguna manera pues empecé también a mejorar. Entonces, pues teniendo que dejar de lado algunas cosas, fui creciendo, pero como te digo, al mismo tiempo yo era una competidora en aquel momento que realmente yo llegaba a la competición, lo hacía bien, pero nunca llegaba a quedarme satisfecha con mi trabajo porque no lograba aplicar lo que yo entrenaba al 100% en mi competición. Y yo decía, hay algo que aquí debe estar fallando. Y entonces fue ahí donde empecé a ver que lo que marcaba la diferencia entre las que ganaban y a lo mejor yo, que me quedaba segunda, tercera, perdía más finales de las que ganaba. Quedé subcampeona de España, podía haber quedado 4 veces. Y dije yo, hay algo que aquí no va bien. Y entonces, bueno, en aquel momento donde yo tenía que desplazarme para poder entrenar con otros compañeros en otra comunidad autónoma, y gestionar también el tema de los estudios, mi padre me empezó a entrenar. Entonces mi padre fue una figura muy importante para mí porque era también mi entrenador. Pero toda la parte mental, yo no tenía ningún psicólogo deportivo, ni ningún coach, ni nada, entonces tenía que apañármelas un poco sola. Y en aquel momento quizá no era algo tan, digamos, importante como puede ser ahora, ¿no? Que hay muchos deportistas, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, que ahora ya empiezan a visibilizar un poco más la parte mental, o en las Olimpiadas, Simone Biles, otros deportistas o en las artes marciales.
Y entonces en aquel momento yo era autodidacta. Entonces empecé a ver qué cosas me podían ayudar, empecé a hacer mis rutinas, empecé a meditar, empecé luego ya también con un psicólogo deportivo, empecé a cuidar más ese área y a partir de ahí fue cuando yo empecé a despuntar un poco más y lo más importante fue cuando empecé a disfrutar plenamente de la competición, porque hasta ese momento era un poco frustrante para mí el no ser capaz de, jolín, me mato a entrenar, entreno muchísimo, sacrifico un montón de cosas y luego llega la competición y rindo a un 60% de lo que podría, ¿no? Y esto me imagino que muchos luchadores de MMA muchas veces sucede también, que entran ahí al ring a luchar, al tapiz, y en muchas ocasiones no son capaces de gestionar el miedo o de tomar decisiones rápidas o incluso de ceñirse a la estrategia que tienen. Y como consecuencia, pues es que quería hacer esto, pero me entró por abajo, me dio la vuelta y perdí. Pero bueno. Bueno, es un poco la típica frase que se dice siempre de que los nervios son un poco traicioneros y creo que pasa en absolutamente todos los deportes. Entonces, podríamos decir quizá que te picó esa curiosidad, quizá de que te surgió la necesidad, ¿no?, de desarrollar unas herramientas que te ayudasen a tener un mejor rendimiento en tu tatami. En este caso, eso fue lo que te llamó la atención en un primer momento de la psicología deportiva. Sin duda, sin duda. Y dije yo que esto necesito desarrollarlo porque de alguna manera es lo que a mí en su día me faltó y que yo no pude tener, esa figura de referencia a nivel mental, que luego más adelante sí que pudieron ayudarme otros profesionales, pero de alguna forma sí que necesité ese acompañamiento de alguien que supiera también de artes marciales y que hubiera practicado. Es decir, para mí algo muy importante es también de alguna forma tratar de sumergirte un poco en el arte marcial en el que luego vas a tratar también a tus deportistas o como mínimo conocer lo que son las artes marciales. En mi caso, al haberlo vivido tantos años, sí que me gusta poder también, oye, pues leer libros acerca de MMA, conocer a más luchadores de MMA, poder conocer a taekwondistas, a judokas, empaparme un poco también de ese arte marcial o incluso llegar a practicarlo para luego poder también hablar en sus mismos términos, ¿no?, del deportista y poder también aplicar distintas herramientas en función del arte marcial. Y yo siento que si a veces no lo practico, es como si me faltase algo de maestría también en ese deporte. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, en aquel momento yo creo que me di cuenta de que quería ser esa figura de referencia que a lo mejor yo en su día no tuve y que como consecuencia tuve que ser un poco autodidacta y buscar yo también las herramientas junto con mi padre, que al final mi padre no era entrenador de karate como tal, él era médico, pero en aquel momento él quiso ayudarme de manera pues altruista y lo hizo lo mejor que pudo y de hecho aprendió una barbaridad porque él ha sido siempre muy así, muy autodidacta, de buscar sus herramientas, de tratar de ayudarme y yo súper agradecida a pesar de las dificultades de poder compaginar, ¿no?, entrenador, padre, etc. Pero sí, o sea, sí que en aquel momento empecé a curiosear un poco acerca de este tema y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, tu padre no tenía ningún tipo de experiencia con el karate o con artes marciales. Así es. Es que es una larga historia, he tratado de resumirla lo mejor posible, pero en aquel momento yo quería subir un poco de nivel y tuve que salir de mi ciudad de toda la vida o de mi gimnasio de toda la vida, donde ya no conseguía esos resultados. Y a lo mejor conoces a gente que la ha podido pasar, ¿no? Estoy en un gimnasio en el que entrenan muy bien, pero creo que para poder despuntar aquí tengo que empezar a tomar decisiones que requieren un sacrificio, que es renunciar a lo que conozco para saltar a una zona que no es de confort para uno. Entonces yo hice eso, tomé esa decisión, gracias a mi familia, por supuesto, y empecé a entrenar con los mejores en aquel momento, que estaban un poquito más lejos de mi ciudad. Entonces pues iba 3 veces por semana, me llevaban mis padres y mientras tanto, mientras entrenaba en mi ciudad, entrenaba con él. Y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar con esto. Y yo, papá, pero tú no sabes de artes marciales, no sabes, tú eres médico y a lo mejor has practicado algo, pero siempre has sido muy deportista, pero al mismo tiempo no conoces esto. Pero aún así él se empapó, se involucró, me acompañó a todas las competiciones, entrenamos con los mejores, él me acompañaba, digamos que empezó también a leer, a ver muchos vídeos, a leer, y dije, jolín, sí, me parece que mi padre cada vez va sabiendo más acerca de esto es una locura. Evidentemente esta es la parte bonita, pero por otro lado también es muy difícil que tu padre sea tu entrenador y en este caso que pues, los dos teníamos un carácter complicado y en plena adolescencia, pues imagínate. Pero aún así, yo siempre agradecí que él estuviera ahí, que es algo que no siempre todos los deportistas tienen, que sus padres les puedan apoyar de esa manera, a pesar de que era muy complicado. Y ya finalmente, cuando ya me retiré de la competición, fue un poco difícil para los dos, porque habíamos vivido muchos momentos juntos, pero yo ya decidí que era momento de, oye, me voy a retirar para
empezar a vivir la competición de otra manera y tratar de ser yo ese acompañamiento que necesitan mis deportistas. Pero Sin como te duda digo, creo esto que es es una un historia un momento. poco larga. Trato de No, no, que va, no te resumirla un poco, preocupes. porque a lo mejor puede ser interesante para la gente que nos escuche, ¿no? Totalmente, porque yo creo que además reflejas, en tu caso, tu historia, pero ¿qué ha pasado con muchísimos artistas marciales? Es una problemática súper habitual de decir, mira, yo entro en un pueblo, entro en una ciudad en concreto, y en el momento que necesito evolucionar o dar un salto de cualidad, tengo que buscarme la vida, me tengo que ir lejos. He conocido muchísimos Sí, casos, o sea, reflejas un caso súper habitual. sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo y pero yo también pienso que quien, quien tiene un porqué también muy claro, encuentra la manera de hacerlo posible, ¿no? Y yo en ese momento lo tenía clarísimo, es decir, por supuesto que dolía dejar a mis entrenadores de toda la vida y me dolió muchísimo, pero es que al final, como cualquier cambio y crecimiento, implica dolor. Un niño cuando está creciendo le duelen las piernas, cuando nos crecen los dientes nos duelen. Pues esto yo empecé a entenderlo igual más tarde, ¿no? Pues que el dolor era algo inevitable en aquel momento, pero que el sufrimiento pues iba a ser algo opcional para mí. Yo no, por supuesto que me va a implicar dolor, pero ya sufrir implica a lo mejor un enfoque de esa situación que me puede hacer un poquito más de daño porque no estoy logrando ver de qué manera puedo enfocar esto para mi crecimiento y bueno, para un futuro. Pero en aquel momento dije, oye, yo creo que tengo que empezar a tomar decisiones que duelen, pero yo quiero ser una crack en esto, o sea, yo quiero poder llegar lejos. Y así lo hicimos. Pero como te digo, era muy joven y necesitaba a alguien que me pudiera impulsar a tomar esa decisión de decir, oye, Paula, ¿tú qué es lo que quieres? ¿No? ¿Tú quieres mejorar? ¿Quieres estar con los mejores? ¿Quieres llegar lejos? Pues esto es lo que hay que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que entrenar tantas horas, tienes que estudiar, tienes que entrenar y poquito más. Y quedar con las amigas sí, pero a veces no vas a poder. Y entonces cuando te lo dicen tan claro, yo decía, vale, vale, ok. Y bueno, me ceñí un poco a eso y luego lo agradecí porque de vez en cuando también, no sé, algunas deportistas olímpicas dicen muchas veces, bueno, no pude seguir con mis amigas, pero soy campeona olímpica, que eso no te lo quita nadie. Vas a tener que renunciar a quedarte con tus amigos, pero a lo mejor eres campeón de España ese año y ya te digo yo que eso se queda en el tiempo. 100%. Además, es una cuestión de prioridades también y de metas, ¿no? Al final, si es tu Exacto. objetivo, es evidente que tienes que sacrificar ciertos aspectos de tu vida para destacar en el deporte, en este caso, o en cualquier Sí, ámbito de la vida. Creo que es muy importante. Volviendo un poquito al tema de cuando sí. te iniciaste con la psicología deportiva y demás, tú como karateca habrás vivido un montón de situaciones, habrás competido en un montón de sitios y por tu mente habrán pasado mil cosas. Ahora que ya tienes esa retrospectiva, que lo ves desde otro punto de vista, me gustaría preguntarte, ¿qué importancia crees que tiene realmente la mentalidad como artista marcial dentro de una competición? Para mí es vital, porque en mí ha sido el cambio que supuso estar a medias, de decir, bien, me clasifico ahí, puedo estar quinta, cuarta, quedarme tercera de España, poder clasificar a un internacional, etcétera, de pasar de eso a realmente empezar a conseguir cosas significativas, de oye, me clasificarme en finales de ligas nacionales, estar ahí también entre las mejores, empezar a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con Sandra Sánchez y Damián Quintero, ya dices, jolín, esto ya implica, jolín, palabras mayores, entre comillas, ¿no? Ya estás ahí metida. Para mí eso fue un cambio de chip total. Y como te digo, sí que pude en algunos momentos contar con esa ayuda profesional, pero digamos que gran parte de ese cambio fue el mirar yo de frente de qué es lo que yo quiero, para qué lo quiero y qué es lo que ahora mismo me está impidiendo conseguirlo. Y en muchas ocasiones a veces es uno mismo. Pues te autosaboteas o no te crees merecedora o merecedor de ese logro, no te crees suficientemente bueno o como que estás fuera de lugar, ¿no? Dices, ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí con los mejores? Y dije, vale, hay algo ahí que a lo mejor no sé por qué no termina de encajarme o qué es lo que sucede. Y el también plantarme un poco y sentarte a preguntarte, oye, ¿estás siendo quizá la persona que realmente quieres ser? ¿Estás siendo la clase de deportista que te gustaría recordar cuando tú te retires del deporte? Y tener esa pregunta adelante y el responder con honestidad diciendo, pues igual no estoy siendo la clase de deportista que me gustaría recordar en un futuro. O quizá también pues llevarte a la clase de, pues yo qué sé, yo también lo llevo mucho a cuando yo sea madre, que me gustaría también recordarle a mis hijos, ¿no? Pues que estuve ahí luchando por lo que yo quería y creerme merecedora de que verdaderamente podía hacerlo.
Y mirar eso de frente, pues muchas veces no es fácil y requiere mucha valentía. Pero bueno, creo que hay un momento en todo deportista que es, bueno, lo dejo o, vale, ¿qué es lo que quiero? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Estoy dispuesto a renunciar a esto? Vale, pues venga, vamos con todo. Y empiezas a tratar de ser un poco más optimista, de pues cada dificultad, antes a lo mejor la veías como un muro que no podías pasar y empecé a decir, oye, pues cada dificultad que me venga en este camino, voy a tratar de verlo como una oportunidad increíble de mejora. Aunque no te lo creas al principio, pero yo empecé como, oye, esto es fantástico, venga, ¿dónde puedo exprimir? ¿No? Una mentalidad un poco abierta al proceso y al camino, teniendo que aceptar que, por supuesto, que van a venir obstáculos. Es que eso va a ser inevitable. O sea, inevitable. Entonces tú ahí decides, esto es un obstáculo que me va a impedir avanzar en mi camino como artista marcial o va a ser un obstáculo que es que lo voy a coger diciendo, vamos, yo de aquí cojo, salto, doy una voltereta, hago un backflip y caigo y vamos, me lo aprovecho, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que, como te digo, fue para mí vital, empezar a mirar de frente a esos miedos, a tener también a alguien que pudiera acompañarme en ese proceso, porque como te digo, yo en su día pues tuve que hacerlo sola muchas veces, pero gracias a Dios ahora hay muchos deportistas o que, oye, tienen una figura de la parte de psicología del deporte o en este caso yo que puedo ayudarles a poder transitar ese camino de la mano. Y eso da mucho gusto porque ya no es un dolor que te llega de la nada así, sino que vas poco a poco y se agradece. Totalmente, creo que ahora está súper normalizado y debería haber sido así desde un principio, y más en un deporte como son las artes marciales, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es una disciplina deportiva en la cual hay tantos factores que le pueden jugar una mala pasada mentalmente al luchador, que es prácticamente impensable que no vaya acompañado de un seguimiento psicológico, porque tenemos el factor de la presión, el factor del rendimiento, el factor del miedo, la inseguridad, el riesgo de lesión, el riesgo de que, ya no una lesión fortuita, sino de que te hagan daño en el tatami, en la jaula o en el ring. Creo que las artes Sí. marciales además son un campo muy complicado psicológicamente y que tienes que estar muy preparado. Sí, estoy muy de acuerdo con esto y además también que no tiene nada que ver quizá el hecho de hacer un ejercicio tú sola, ¿no? Porque yo he vivido la parte de los katas, también la del combate, pero de una manera distinta que el combate, lucha, MMA, donde ya te pegas de verdad, ¿no? Y donde puede haber muchos miedos a llevarte un golpe que te deje KO, miedo a morir incluso también, que me he encontrado con deportistas que tienen ese tipo de miedos. Entonces, digamos que estamos hablando ya de algo que joder, es decisión tuya, ¿no? Meterte ahí. Y a veces te preguntarás, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para que me zurren? ¿O para qué estoy aquí realmente? Entonces, tratarle de darle un enfoque también significativo para uno de la pelea como algo que te puede también hacer crecer a nivel personal, no solamente deportivo, de ese enfoque hacia pues, el crecimiento, de saber qué es lo mejor que puedo sacar de esta pelea, también eso te hace empezar a ver las peleas y tu deporte de otra manera, que no es solamente me expongo ahí a que me zurren, ya yo zurrar y ya está. No, tiene una profundidad mucho mayor que eso. Entonces, es darle un significado para ti ese tipo de situaciones. Y sobre todo también, pues todo lo que tiene que ver con esas técnicas de relajación o de visualización, rutinas precompetición que te hacen entrar en un estado óptimo para dar tu 100%. Todo eso se trabaja, por supuesto. Y yo siempre digo que nos enseñan muchas veces a entrenar, entrenas en un contexto en el que te estás sintiendo cómodo con tus compañeros, pero nadie te enseña a competir y a poder aplicar lo entrenado en la competición. En la competición, como algo más, se entrena. Y esto hay que entrenarlo, hay que entrenar situaciones de competición, hay que entrenar en situaciones que luego te vas a encontrar en la propia competición. Entrenar también, yo siempre decía que había que entrenar un poco en las peores condiciones, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puedo encontrar? Esto, pues bueno, pues voy a entrenarlo por dos, ¿no? Voy a prepararme aún más para llegar a la competición y que me suponga eso, vamos, algo facilísimo para mí. Hacer, digamos, lo que puede ser para uno algo extraordinario, como la competición es que es algo extraordinario, es algo como, estoy nervioso porque tengo este evento, pues hacerlo algo ordinario, es decir, pero sin perder ese toque de especial, ¿no? Que eso es algo también que uno cuando entra en la competición ya tiene esos nervios de base, pero que no me impidan rendir bien y disfrutar. Ahora, aprovechando que estabas aquí, quería sacar varios temas, quería comentar ciertas cosas y has sacado un tema muy interesante que he visto que hablabas de ello en tus redes y tal, y que me ha encantado, que es el hecho de cambiar el planteamiento de una competición, no darle un significado, modificarlo, para verlo más como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como estás comentando ahora, que como una oportunidad Sí, quizá para fracasar.
Me gustaría que desarrollaras un poquito esto porque me parece algo súper interesante. Pues mira, yo diría que esto funciona un poco con lo que he dicho antes, ¿no? De tratar de ver tu camino como atleta como el camino del guerrero. Hay una metáfora que es el viaje del héroe, que yo muchas veces la utilizo con mis deportistas, que aparece, el viaje del héroe aparece en muchas películas, en muchos libros, donde hay un protagonista que tiene que pasar por distintas situaciones. Por ejemplo, ¿no? El Señor de los Anillos o, por ejemplo, la saga de Harry Potter, que a mí me gusta muchísimo y utilizo muchísimos ejemplos. Y digamos que yo al deportista lo veo así, ¿no? Un héroe que tiene distintos ámbitos de su vida, ¿no? El ámbito, pues, por ejemplo, familiar, el ámbito de los estudios, trabajo, el ámbito deportivo, donde podemos meter también la competición. Y digamos que para mí, por ejemplo, el atleta que tiene que trabajar y entrenar no es el mismo atleta que solamente a lo mejor tiene que entrenar una vez a la semana y que trabaja, ¿no? El atleta que está dispuesto a conseguir grandes cosas tiene que tomar un paso, ¿no? Y pasar del mundo ordinario, que es donde está todo el mundo y hace lo que todo el mundo hace, al mundo extraordinario. Es decir, tengo que estar dispuesto a hacer lo que muy poquita gente hace. Y esto es algo que nuestro sensei en karate siempre nos lo decía. Decían, tenemos que hacer cosas que no hagan los demás porque tenemos que, o sea, queremos resultados que muy poquita gente tiene. Entonces, claro, hacer ese paso del mundo ordinario al mundo extraordinario cuesta. Sin embargo, aquí aparece un guía. La figura del guía, pues en Harry Potter puede ser Dumbledore, ¿no? Y en ese caso el guía es el que te ayuda a dar ese paso del mundo ordinario, que es lo que todo el mundo hace, al mundo extraordinario. ¿Qué pasa? Que en el mundo extraordinario dices, bueno, ya he dado el paso, fenomenal, ya me he atrevido. Pero en el mundo extraordinario es donde nos encontramos con aliados, ¿no? Que van a querer lo mejor para nosotros, que pueden ser dos personas contadas o una, enemigos, pruebas, desafíos e incluso muchas veces nos metemos en la caverna más profunda. La caverna más profunda es cuando hay algo, una dificultad, como una lesión o como una mala pelea donde me han dejado cao y en la que ya no quiero volver, ni muchísimo menos, no quiero volver a pelear, que me hace replantearme si verdaderamente merece la pena estar en el mundo extraordinario. Y estar haciendo lo que muy poquita gente hace, que dices, ¿por qué me he metido yo aquí? Bueno, ¿o para qué estoy aquí? Jolín, pues si tengo un para qué muy claro, como puede ser, es que yo estoy aquí para servir de ejemplo a los niños que empiezan en MMA o que empiezan en karate, en taekwondo, o estoy aquí para mmm, dejar un legado cuando yo sea adulto, ¿no? A mis hijos y tratar de ser esa clase de persona que en un futuro quiero ser para la gente que me rodea. Si tú tienes un para qué muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte al que te puedes aferrar, pues es posible que podamos lograr salir de esa situación difícil que forma parte de tu viaje del héroe, porque tú mismo has decidido tomar esa decisión, ¿no? La haces para ti, es decir, no te obliga ni tu padre, ni tu madre, ni tu tío, nadie. Es algo para ti. Y por supuesto, aceptar que vas a sentirte muchas veces vas a querer dejarlo, que también va a haber mucha gente que no desee que tú ganes, de hecho todo lo contrario, que a veces te puten un poco, o el otro gimnasio que no sé qué, o el entrenador, en muchas ocasiones también dices que mi entrenador me compara o que no quiere lo mejor para mí, hay mucha gente, por supuesto. Entonces ahí, pues bueno, es tratar también, ¿no? Salir, pues, por ejemplo, de esa pelea donde he recibido un KO, recordando pues un para qué muy fuerte y un para qué que sea algo tuyo, porque esto no es para tratar de demostrar a mis padres que esto es algo importante para mí, quiero hacerles ver que esto vale la pena. No, no, no. Aquí nadie te ha metido en este deporte obligado, ni ha querido que tú tienes que conseguir esto. No, no, esto es algo, una decisión tuya. Entonces tienes que tener muy claro tú para qué lo haces realmente. No tanto el por qué, porque el por qué yo siempre digo que es una pregunta que justifica muchas veces. Bueno, porque me gusta, porque lo disfruto, porque me apasiona, muy bien. Pero realmente es decir, ¿con qué motivo haces tú esto y te levantas todos los días a las 5 de la mañana para irte a entrenar mañana y tarde, nutrirte bien, descansar bien? ¿Para qué lo haces? Entonces ahí ese para qué sí que es el motor que muchas veces te va a sacar también de esas dificultades y te va a hacer verlas como una oportunidad de mejora. A veces va a costar y va a ser horrible y vas a sentir dolor, pero ahí es donde también se le puede dar un poco la vuelta si tú tienes un para qué también muy fuerte, ¿no?
Y entonces, muchas veces, ¿no? Cuando pasas de esa caverna más profunda, yo digo que pasar todos estos desafíos y empezar a verlos como algo, una oportunidad de mejora en tu camino del guerrero o del viaje del héroe, te hacen volver al mundo ordinario, ¿no? Al mundo que ya todo el mundo está ahí, ¿no? Y que sigue igual, pero habiendo vivido un camino de transformación que tiene mucho que ver con la vida misma. Quiero decir, pasamos dificultades, pasamos rupturas, pasamos por pues, duelos familiares y situaciones muy complicadas que nos transforman y nos hacen convertirnos en una persona con un mayor conocimiento, una persona más sabia. Entonces vuelves al mundo ordinario con el elixir del conocimiento, que es, pues habiendo pasado muchísimos desafíos, encima desafíos que se han juntado con temas familiares, has querido dejarlo, pero te has anclado tanto también a ese para qué que tiene un sentido para ti, ¿no? No que lo haces sin sentido y simplemente dejas rodar y vas a entrenar todos los días porque estás acostumbrado, sino que tiene un sentido mucho más profundo para ti. Y no es solamente, pues lo hago para ganar el campeonato del mundo y ya está. Yo eso lo entiendo, pero a veces lo material no es tan sostenible en el tiempo, porque una vez lo consigues, bueno, y ahora qué toca, ¿no? A veces hay que meterse un poquito más y quitar capas y meterte en lo profundo de para qué quiero hacer esto o para quién, ¿no? Que hay a veces que pues lo hago para demostrar a mi familia, tal. Hay a veces que también la gente que tiene mucha fe, pues lo entrega, pues también, ¿no? Si yo quiero, lo hago por mi fe, para Dios, X cosas. Entonces, bueno, volviendo al viaje, pues recorres todo ese camino y has recorrido tu viaje del héroe y vas a tener muchos viajes del héroe en muchas ocasiones, pero tiene que tener un sentido para ti. Creo que al final todo esto que comentas refleja también yo creo que la importancia del autodiálogo, ¿no? De tener tu propio sistema de creencias, de tener muy claro el por qué lo haces, para qué lo haces, no todo esto que estás comentando. ¿Tú qué importancia le das a cómo te hablas a ti mismo como atleta? El poder de decir, mira, independientemente de los comentarios negativos, de las cosas que me pasan, de los malos resultados en competición, yo poder repetirme a mí mismo que estoy aquí porque quiero o por el motivo X y reafirmarte, ¿no? De una manera positiva. ¿Qué importancia le das tú a eso? Le doy mucha importancia. Aquí hay que diferenciar para mí varios aspectos. Uno, ¿no? Si a lo mejor estás viviendo una situación en la que vienen muchos resultados de golpe muy malos, lo primero hay que analizar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Qué cosas sí están funcionando, qué cosas no están funcionando para nada y qué cosas hay que mejorar. Porque yo no puedo tratar de autoengañarme a mí mismo diciendo, yo estoy aquí por esto, ¿no? Eh, soy muy bueno, soy el mejor, y saber que hay una parte de entrenamiento, técnica, táctica, estratégica o de físico que a lo mejor me estoy olvidando porque estoy pensando que soy el mejor y ya está. Entonces, por supuesto que hay que hablarse bien a uno mismo, por supuestísimo. Tenemos aquí dos opciones, ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y ya sin el viaje del héroe nos vamos a encontrar con enemigos, pues te aconsejo que tú seas por lo menos un aliado. Entonces aquí uno tiene que ser tremendamente honesto y decir, bueno, ¿estoy haciendo todo lo que está en mi mano, en mi entrenamiento para lograr este objetivo? Sí. ¿Qué recursos tengo? ¿No? Porque a lo mejor, oye, tengo un recurso de que estoy en un gimnasio de X pueblo, pero a lo mejor mi entrenador es realmente bueno y los entrenamientos son de calidad. Genial, pues eso hay que exprimirlo al máximo. Que a lo mejor no es un sitio donde a lo mejor tú puedas desarrollarte plenamente como atleta, como deportista y tienes que buscar nuevos recursos, pues eso hay que ver qué te compensa más, quedarte aquí. Probablemente si te quedas ahí tendrás los mismos resultados, pero si buscas también resultados diferentes y tú te estás dando cuenta de que ese no es el lugar donde puedes adquirirlo, pues a lo mejor hay que tomar decisiones. Y todo esto, por supuesto, entra en juego el diálogo que tiene cada uno, ¿no? Pero como ves, no siempre es un diálogo positivo de soy el mejor y lo voy a petar y fantástico, sino que hay que ser muy honestos, no me puedo tampoco autoengañar. Si realmente yo sé que no he entrenado y que no estoy preparado para eso porque no he hecho todo lo que sabía que tenía que hacer, entonces va a ser muy difícil llegar a la competición con un diálogo positivo. De hecho, tratarás de tener un diálogo muy optimista y a lo mejor dices, esto a lo mejor no me cuadra tanto. Que por supuesto que yo siempre digo que alguna competición hay que tratar de aunque tú digas, ay, siento que a lo mejor no he estado súper preparado y podía haber hecho más, hay a veces que nos puede dar la sensación de que podíamos haber hecho más, que a veces siempre pasa, que realmente uno dice, vale, siendo objetivo, yo sé que he cumplido con esto y con esto. Pues entonces ahí sí que el diálogo, al autodiálogo positivo de,
estoy concentrado, me siento bien, he hecho todo lo que he podido, el, me he implicado al máximo. Sí, por supuesto que funciona, claro que sí. Sin embargo, si trato de autoengañarme constantemente, pues estoy haciendo una evitación, ¿no? Y hago como la avestruz, meto la cabeza debajo de la tierra, porque si no lo veo, pues no está pasando. Pero pasa. Entonces la idea es como buscar una especie de equilibrio, ¿no? Entre la autocrítica, entre el refuerzo positivo, buscar quedarte ahí, ¿no? Sin pasarte de ninguno de los dos lados, pero buscar un equilibrio, Sí. ¿no? De hecho, creo que hay algo que en muchas ocasiones a los deportistas que a lo mejor hemos tenido entrenadores durante toda nuestra vida, un sensei, un maestro, muchas veces nosotros hemos depositado mucha confianza en ellos. Es decir, estoy bien preparado porque mi sensei me lo dice, pero a lo mejor la percepción que tengo yo más adelante, si me falta ese sensei, es que a lo mejor necesito que me digan desde fuera que lo estoy haciendo bien, que estoy preparada, que necesito ese refuerzo positivo. Entonces hay un momento en el que uno tiene que ser también su propio coach o entrenador, saber cuándo realmente tú estás implicado al máximo y está bien el trabajo que estás haciendo y cuándo a lo mejor sabes que te estás escaqueando y que hace falta meter un poco más de caña en ese aspecto. Y eso yo creo que forma parte del camino de cualquier deportista que ya empieza a madurar y que ya es adulto, que ya no necesitas que desde fuera te digan lo que tienes que hacer, sino que lo haces para ti. Por eso hay la importancia que tiene para ti ese camino y ese para qué, ese significado que tú le des a todo esto. Como tú dices, a veces es igual es complicado mantener ese equilibrio entre, me refuerzo positivamente, pero trato de ser honesto. Yo creo que lo más importante es contarse la verdad, de cuál es la verdad acerca de esto que me está pasando, acerca de esta situación, de lo que estoy viviendo, cuál es la verdad, ¿no? Voy a tratar de no montarme esas películas. Y por supuesto que va a haber momentos donde te montes películas, pero el hecho de mirar de frente, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? Estoy dándolo todo. ¿Hay algo que me impide dar mi máximo? Si es que no estoy seguro de mi meta, si es que a lo mejor no lo quiero verdaderamente, o qué es lo que me impide. ¿Es a lo mejor mi familia o me siento presionado porque estoy en un gimnasio, estoy en un sitio en el que a lo mejor no quiero estar realmente. Hay muchas cosas, ¿no? Y como te digo, cada persona es un mundo. Y esto también se puede trabajar, por supuesto, y tener a alguien que te lo refleje y que te diga, oye, aquí pasa algo. Y para eso estoy yo, para meter caña. Creo que, creo que conforme vamos hablando y vamos desglosando un poquito ciertos aspectos de la psicología deportiva, nos podemos dar cuenta de la complejidad que envuelve, ¿no? A un deportista de élite y a un competidor. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la dificultad más común con la que te encuentras en cuanto a Sí, tratar con diferentes atletas? ¿Cuál es la dificultad principal que dices, mira, suelo encontrarme con esto en concreto? sobre todo muchas veces nervios, ¿no? Nervios que me sobreactivan en la competición y me impiden rendir a mi 100% y aplicar lo que he entrenado. Y en muchas ocasiones también presión, autopresión que nos ponemos nosotros mismos, que parece que es una presión que se pone uno, pero la realidad luego muchas veces es que intento demostrar a mis padres o quiero cumplir con las expectativas de mi entrenador o de alguien. Y también muchas veces aparece mucha autoexigencia. Es decir, que hay veces donde no nos permitimos, no nos pasamos ni una. Es decir, podemos ser nuestros propios coaches y entrenadores, pero hay veces donde no te pasas ni una porque parece que vas como de campeón del mundo y que ya debería salirme esto bien siempre, ¿no? Que es un comentario que muchos deportistas dicen, es que ya no me salen las cosas que ya deberían salirme. Bueno, ¿y cómo a lo mejor, por qué crees tú que te debería salirte? Es que a lo mejor necesitas entrenar un poco más esto. O simplemente a lo mejor no estás teniendo un buen día hoy y punto. Y yo muchas veces con mis deportistas, cuando me dicen, es que no aplico lo que entreno en competición, no me sale esta técnica, no me sale este movimiento o esta estrategia. Y yo les pregunto, vale, para adquirir la maestría en cualquier movimiento necesitas tres cosas, que es entender la técnica, pero entenderla desde profundizarla y comprenderla a nivel intelectual, físico. Vale, tengo que hacer esta patada, tengo que girar el pie, genial. La parte técnica, meterle consistencia o constancia, que es en el entrenamiento, pum, repito, y recuerdo el giro, el puño, y ahora es cuando tengo que meter en velocidad, meterlo en clase. Y la tercera, para adquirir esa maestría, es la intensidad. Intensidad es ya metiéndote en sparring o en situaciones que luego te vas a encontrar en competición. Y si en intensidad, ya cuando llegas a ese nivel de maestría, en intensidad,
logras hacerlo en sparring o en situaciones de competición donde tienes tiempo, estímulos externos, donde tienes un árbitro, un juez, te sale 9 de 10 veces, entonces estás preparado para que te salga en competición. Si te sale en sparring 6 de 10 veces, entonces lo más probable es que llegues a la competición y todavía no te salga. Entonces, si te das cuenta, también está muy relacionado con el tema del entrenamiento, porque aquí uno tiene que hacer ese ejercicio de honestidad de es que realmente yo lo entreno en mi gimnasio y en sparring es que o sea, no termino de lanzarme, no está automatizado. Todavía lo pienso, no lo estoy pensando, me dudo. Entonces eso significa que no está automatizado del todo. Entonces hay que hacer ese trabajo de tratar de llevarlo a la perfección para que tú llegues a la competición, veas un hueco y no te dé margen ni a pensar. Es decir, ese puño ya está dentro, porque ya lo has entrenado tanto que tiene que estar ahí. Entonces, bueno, ese es otro tema. Sí, bueno, ya es el poder un poquito de la repetición, ¿no? De la constancia y también que eso te acaba ayudando a generar confianza. También quería comentarte el hecho de que tú tratas con diferentes tipos de atletas, ¿no? He Sí, podido ver que has estado con gente de grappling, de karate, de MMA. sí. Luego te quería preguntar si ves alguna característica principal o alguna diferencia con el resto de luchadores que tratas, como pueden ser los karatecas, a los luchadores de MMA. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención especialmente? Quizá puede ser quizá otros tipos de miedo, ¿no? El luchador de MMA al final tiene que meterse ahí pues sí, en un ring o tiene que meterse en un lugar en el que ya, digamos que se expone a contacto intensito. El karateka también, o el taekwondista también, pero digamos que es un miedo diferente. El de MMA también los entrenamientos son completamente distintos, son entrenamientos quizá también más intensos en cuanto a pues tema, pues agarres, lanzamientos, golpeos y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que diferencias que a lo mejor hay miedos que quizá pueden diferir un pelín. Pues ese miedo a que me puedan pegar y zurrar o esas inseguridades que tiene el de MMA. Y por otro lado, quizá el de taekwondista o el karateka, por ejemplo, tiene quizá otros miedos que no significa que sean inferiores, sino es diferente. Y puede afectarles de una manera en la que también les paraliza a la hora de competir. Pero digamos que también se puede trabajar y de hecho cuando se trabaja sales mucho más seguro, con confianza, ceñido a tu estrategia. De hecho, me pasó con un deportista también de Jiu-Jitsu y de MMA, que era al principio, ¿no? Como le pasaba a muchos deportistas de MMA, que son incapaces, entre comillas, de llevar a la práctica lo que entrenan. O llegan, se les pone una visión de túnel total, que eso también pasa muchas veces en combates de otras disciplinas, y no escucho al coach o no escucho nada, no escucho tampoco, no recuerdo mi estrategia, hago otra cosa completamente distinta y de repente me dan la vuelta y ya está. Y esto como similitudes. Y en ese caso, muchas veces trabajando con rutinas, con técnicas también de relajación previas a entrar ahí y olvidarte un poco, ¿no? De, jolín, pues el miedo, dejarlo a un lado y empezar a confiar verdaderamente en tu trabajo, por supuesto esto lleva un proceso, mejoran muchísimo y empiezan a aplicar lo que realmente han entrenado. Y digamos que sales de ahí y ya no, o incluso momentos antes de entrar, ya sales con la sensación de es que ya he hecho todo lo que podía hacer. Entonces ya está, no tengo la presión de tengo que ganar porque realmente no tengo que ganar, solamente mi responsabilidad es aplicar lo que ya he entrenado. Y a mí me gusta mucho Ilia Topuria en sus entrevistas, decía que él, momentos antes él sabía que no tanto que fuera a ganar, sino la sensación de es que he hecho todo, literalmente lo que está en mi mano, todo. O sea, ¿qué más puedo hacer aquí? Me puede zurrar, pero es que incluso lo más probable es que he hecho tanto que conozco tan bien también a mi competidor que tengo una seguridad tremenda de que las cosas pueden ir muy bien, ¿no? Hay muchas posibilidades, mucha probabilidad de éxito. Entonces yo siempre hablo de no podemos garantizarnos un resultado concreto en una competición, pero sí la mayor probabilidad de éxito. La mayor probabilidad de éxito implica llevar a la excelencia
la parte nutricional, el descanso, el entrenamiento, tener el mejor entrenador, el mejor preparador físico, sentirte tú también, ¿no? Que estás en un lugar pues, que disfrutas también para ti. Y las cosas desde ahí van muy rodadas. Ahora que lo mencionas, además, el tema de la mentalidad de Ilia Topuria es un tema muy recurrente y que ha llamado muchísimo la atención. Ahora que lo Sí, sacas, ¿cuáles crees que son las claves en el aspecto psicológico del wow. éxito de Ilia Topuria? Pues mira, de lo que he podido escuchar también de él y de algunas entrevistas que he podido ver, yo diría es que me quedo mucho con esa sensación que para mí tendría que tener todos los deportistas, ¿no? Como, por así decirlo, lo ideal es tener la sensación antes de tus combates de saber que has dado todo lo que has hecho todo lo que estaba en tu mano. Y es que muy pocos deportistas muchas veces llegan a ese nivel, porque a veces te pones excusas o empiezas también pues, a ver los obstáculos como esos posibles muros que son inquebrantables. Entonces, digamos que la sensación antes de tus combates tiene que ser, o incluso en tu proceso, de saber que estás dando tu máximo en cada entrenamiento, saber que estás trabajando todo lo posible, saber que tienes a los mejores preparadores físicos, al mejor entrenador, a las mejores, al mejor equipo. Entonces, de ahí no cabe tampoco ninguna duda. ¿Cómo vas a tener dudas si estás preparado o no? Si, si es que realmente has hecho todo lo que está en tu mano y estás contando con lo mejor, ¿no? Y lo que puede ser lo mejor también para cada uno. Para Ilia es eso, es ese equipo, pero igual para ti es otro tipo de equipo, que puede ser tu entrenador de toda la vida u otro entrenador y un entrenamiento que trabaje pues esa capacidad de movilidad, de toma de acción, otras disciplinas de artes marciales. Entonces, eso para mí es muy clave. Y sobre todo también creo que recuerdo una entrevista que para él no le preguntaban, de hecho hice un clip para Instagram que le preguntaban si él celebraría, ¿no? Tenías todo preparado para una celebración, tú si hubieras perdido lo hubieras celebrado también y él decía, por supuesto, es decir, me he matado a entrenar, he hecho todo lo que podía y eso tiene que celebrarse a pesar del resultado. Y eso a mí me gusta mucho porque a pesar del resultado también, si tú sabes que has dado tu máximo, es que no hay margen de poder haber hecho más, entonces ya está. A mí eso me gusta mucho de Ilia, que es como, bueno, es que he hecho todo lo que podía, o sea, es que no había más. Ligando además con una de las preguntas que me dejaron por Instagram, Ilia es una persona que se le acusa muchísimo también de ser arrogante, de ser prepotente, Sí. etc. ¿Dónde dibujas tú esa línea entre la arrogancia y la confianza? Wow, qué buena pregunta. Fíjate que también me imagino, además tú que tienes también más contacto con deportistas de MMA y este tipo de... Es otro mundo también, ¿no? Mucho media y todo esto. A veces pienso que puede ser una parte de teatro, ¿no? O de un poco de paripé para tratar de dar una imagen de soy un deportista invencible y tratar de ocultar tus debilidades o proyectarlas de otra manera. Proyectar una imagen de seguridad, vamos, inquebrantable en ti mismo. Siento que es verdad que a ella se le ha criticado muchísimo por ese tipo de arrogancia de si es que vamos, lo voy a reventar o le voy a ganar en el primer asalto. Creo que también puede ser por la cultura de MMA que muchos hacen eso, ¿no? Es que vamos, le voy a reventar y con a veces palabras un poco malsonantes, pero al mismo tiempo, cuando tú escuchas entrevistas largas suyas, tiene mucha certeza, o sea, mucha convicción en sí mismo de decir, es que, quiero decir, lo he hecho todo, lo que yo creo, la certeza que yo tengo es esta. Que luego no es así, pues vale. Pero la certeza que yo tengo, la convicción que tengo en mí mismo es tan grande porque he hecho todo lo que está en mi mano todos los días de mi vida durante tanto tiempo que es que me cabe un ápice de duda que es mínimo. Entonces, a mí me gusta mucho escucharle. O sea, yo le admiro muchísimo. A mí me parece excepcional. Y, y tiene también, o sea, tendrás también sus fans y su gente que le critica, pero a mí me gusta mucho por eso, por esa certeza que tiene y esa convicción de cómo pueden ir las cosas, pero gracias al trabajo que ha puesto. No tanto de me lo invento aquí y estoy preparadísimo y luego no hago nada. Es que son deportistas que literalmente son profesionales de esto, entrenan una barbaridad y solamente por eso ya tienen que ser una figura de referencia por esa disciplina, por esa entrega y ese amor hacia un objetivo que a lo mejor nadie entiende excepto tú mismo como deportista. No Toda sé la si tú razón, a mí estás de me pasa acuerdo con mucho. esto. Sí, 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 sí. Me pasa mucho también que yo admiro mucho a Ilia
Y yo pues también me tengo que comer, por así decirlo, a muchos de sus haters, ¿no? Porque como en mis vídeos a veces hablo de él, ¿no? Y A me mí me gusta comentan muchas mucho, cosas. sinceramente. Sí, sí. Y más de una vez me han dicho, pues, ella tiene suerte de que últimamente ha cumplido con lo que ha dicho. Y yo les digo, no, es que ella dice lo que dice porque sabe que en base al trabajo que hace es muy probable que cumpla lo que está prometiendo. Total. No se está Es dando cuenta exacto. de que él simplemente está constatando el trabajo que él pone cada día. No es una invención suya, que es lo que estabas Sí, sí, comentando sí, tú. sí, sí, sí. Eso es. Yo arrogancia lo vería más si no lo justificas con el trabajo que haces, sino que vas de tal y luego desde fuera tú sabes que no es así. Pero él tiene mucha coherencia, por lo que yo he podido escuchar también. Entonces a mí no me parece tanto arrogancia. Que hay veces que siempre cada uno, alguno, en alguna entrevista puede pecar, ¿no? De tal, no sé qué. Igual me suena más de igual este tipo de arrogancia de quizá otros peleadores, ¿no? Como el irlandés, como el de Notorious Men. McGregor, sí, y más McGregor. ahora, en esta etapa de su carrera, que está todo el día de fiesta Sí, y sigue teniendo el valor de decir que puede con todo el sí. mundo. Dices, hombre, pero si estás en Ibiza, Claro, borracho, ¿qué vas a hacer exacto, ahora? Sí, exacto. totalmente de A mí eso acuerdo sí me contigo. parece un pelín más de arrogancia, como dices. Creo que en su día sí que fue un referente también de la psicología deportiva porque fue de los pioneros que yo escuché al menos hablar de la visualización, ¿no? Tiene una frase muy famosa que decía, si tienes el valor suficiente para verlo aquí y el coraje para Sí, decirlo y pones el trabajo, pasará. Y eso fue en su sí, época, ¿no? De cuando no tenía tanto dinero, quizá no estaba tan podrido. Pero McGregor en su puede momento ser. también fue un referente. Pasa que si lo ponemos en contraposición con la figura actual, se ha devaluado bastante, por Sí. así decirlo, ¿no? De hecho, me acuerdo, tenía un documental de Netflix, me acuerdo, McGregor, y, y me acuerdo que me lo vi en su momento y me gustó mucho, porque también aplicaba mucho esa disciplina, esa parte también de visualización que mencionas, o sí, esa clase también de deportista que no solamente trabaja en el entrenamiento, sino que también trabaja esto. Pero como tú dices, hay a veces que, a veces cuando uno consigue muchas cosas, se olvida de lo que le ha hecho llegar hasta ahí. Y es ahí cuando decimos, es que se le ha subido a la cabeza. Claro, es que se ha olvidado de su origen, de dónde viene, de todo lo que ha tenido que trabajar también y de esas herramientas que le han servido en su día y nos salimos un poco del camino. Sí, totalmente, totalmente. También es complicado. Hay que verse con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de éxito y una Exacto, persona que era fontanera. Quiero decir, que no estoy claro, justificando sus conductas, ¿no? Pero que es lo que decimos, ¿no? Que es muy fácil hablar, pero hay que entender también todo eso, ¿no? Pero sin duda, totalmente. Conor es una figura del deporte y sin él no estaríamos hablando de MMA ahora mismo. Eso hay que reconocerlo también. Así es, Si quieres, así es. Paula, pasamos un poquito a las preguntas que me han dejado por Instagram, que me han dejado cosas Claro, interesantes. Así me va respondiendo, ¿vale? Una pregunta que me han hecho que me ha gustado mucho es el hecho de que a veces se romantiza el trabajo en la sombra. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que a veces tenemos atletas que igual se fustigan, que después de perder se autocastigan. Y quiero poner el ejemplo, para los frikis de aquí ya lo sabréis, hay un luchador que se llama Jiri Prochazka, que ha sido campeón de la división del semipesado, un tío muy bueno, pero que después de una de sus derrotas se encerró 3 días sin comida, sin agua, incomunicado y sin luz. Como para autocastigarse quizá o para tratar con sus demonios, ¿no? Cosas suyas. Yo quería preguntarte a ti qué opinas sobre el hecho este de romantizar el trabajo en la sombra, de el rollo Batman este que a veces se lleva un poquito, ¿no? ¿Qué opinas? hombre, teniendo como en cuenta el ejemplo que me pones, pues evidentemente no sería lo mejor, claro que no. Pues porque evidentemente una derrota forma parte también de tu camino como deportista y de hecho vas a perder más que ganar a lo largo de tu carrera como deportista. Entonces, si tuvieras que autocastigarte cada vez que tienes una derrota de esa manera, no sería sostenible en el tiempo y creo que acabarías mucho peor de lo que me refiero, que psicológicamente te afecta una barbaridad. No es necesario autocastigarte por una derrota porque también hay muchos elementos que tú no puedes controlar, al igual que en una victoria, en una derrota. Quiero decir, es que a lo mejor simplemente tu rival ha sido mejor que tú y listo. Y eso no significa que tú no te hayas implicado en tus entrenamientos, que te hayas entregado al máximo. Por eso esos tipos de autocastigos dan la sensación de que absolutamente todo es tu responsabilidad. Pero te voy a decir una cosa, el rival no lo puedes controlar. Entonces, hay veces que por mucho que te entregues a full, el rival es mejor que tú en ese momento concreto o en esa competición. Entonces, este tipo de estrategias de auto pues, castigos o de no permitirme quizá después de la competición o castigarme sin comer no sé qué cosas, ¿no? Alimentos. No, a mí, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Por supuesto que no. Yo pienso como Por tú. supuesto que no.
Y hay una cosa que me resuena mucho cuando hablas, quizás porque a mí me gusta la literatura estoica, pero te veo muy estoica en lo que dices, ¿no? Y en algunas cosas que has comentado de la mentalidad del samurái, o esto que dices, ¿no? De Sí, que el rival no depende de ti. Y a mí me gusta mucho, ¿no? El hecho de sí, centrarte en lo que tú puedes controlar. Y creo que eso es algo muy estoico. ¿Lo sí. tienes en cuenta el estoicismo o es casualidad? No, me gusta mucho. De hecho, el tema de la dicotomía de control lo trabajo mucho con mis deportistas por el hecho de que al final, muchas veces en la teoría todo el mundo nos lo sabemos, ¿no? De esto, si no lo puedes controlar, pues no te rayes o no trates de controlarlo. Y luego, bueno, si le quitas otras cosas, en realidad se puede resumir muchas cosas de las que nos pasan o de las que cómo reaccionamos a lo que nos pasa en eso de si esto no lo puedes controlar, pues tampoco no, que no ocupe, o sea, que no ocupe espacio en tu mente, ¿no? Si no puedo llegar a controlarlo, pues tampoco lo quiero controlar en mi mente. Pero yo eso sí que lo trabajo mucho con mis deportistas y de hecho les hago un poco la cuestión de, oye, ¿cuáles son todos los elementos que sí podemos controlar en una competición? ¿No? Que sí podemos controlar, me refiero a que están en nuestra mano trabajarlos. Pues las horas de entrenamiento, la calidad del entrenamiento, mi actitud en cada día de entrenamiento, que esto también implica que hay a veces donde dentro de un entrenamiento pueden pasar, por ejemplo, que no me salga un ejercicio, pero yo estoy con la actitud de, oye, no me sale, lo vuelvo a intentar o trato de tener la mejor actitud, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la alimentación, el descanso, mi material para ir a la competición, pues todo lo que implica, todo lo que está en la zona de influencia. Y por otro lado, tenemos la zona de preocupación, que son todos los elementos que ocupan un espacio en mi mente y me preocupan, pero yo no puedo influir directamente en ellos, como la preparación de mi rival, el juez, dónde se vaya a celebrar la competición, si hace frío, si hace calor, eh, si me pongo enfermo también ese día, ¿no? Porque por mucho que a lo mejor me haya tratado de cuidar lo máximo posible, a lo mejor ese día cojo cualquier virus, X cosa. Entonces, eso sí que lo trabajo mucho porque también ayuda a quitar mucho espacio de tu cabeza, dejando esa zona de preocupación a un lado y diciendo, vale, lo que a mí me garantiza la mayor probabilidad de éxito, ¿qué es? ¿No? ¿La zona de preocupación o la zona de influencia? Hombre, pues la zona de influencia, ¿no? Si son todos los elementos que yo puedo controlar, esa es la única manera de garantizarme la mayor probabilidad de éxito. Ahora bien, la victoria, ¿no? En una competición, un resultado concreto, ¿dónde la metemos? Entonces ahí surgen distintas opiniones. Ay, los dos, 50-50. No, la victoria es algo que tú puedes controlar, porque si tú entrenas y te entregas al máximo, claro que lo puedes ganar. Y por otro lado te dicen, no, porque realmente aunque te entregues puede que no lo ganes. Bueno, entonces 50-50. Claro, y ahí les reflejo que la verdad es que tú no puedes controlar la victoria en una competición. Ahora bien, y siempre doy margen un poco a pensar, ¿no? No puedes controlarlo al 100%, pero tú, ¿no? Sí te puedes garantizar la mayor probabilidad de éxito, como en un examen, ¿no? No podemos controlar el resultado final del examen, pero sí puedes garantizarte la mayor probabilidad de éxito de sacar, ¿no? De acercarte un poquito al 8 al 9. ¿Cómo? Pues llevando a la excelencia, en la medida de lo posible, todos los elementos que sí ocupan, que en la dicotomía de control sí puedes controlar. Ese es un poco el ejemplo que yo les llevo a mis deportistas. Ligando con esto que acabas de comentar, de que al final, por ejemplo, una victoria o una derrota no es 100% controlable porque hay muchos factores externos, ¿qué tips le darías tú a un atleta para encarar una derrota? Mm. Lo primero que me ha venido a la cabeza es que al final las derrotas no se encaran, sino que se aceptan. Al final también encarar parece como si tuviera que tratar de manejarlo de una manera, ¿no? Determinada, como tengo que encarar esta derrota. Sin embargo, las derrotas no queda otra que tratar de aceptarlas en la medida de lo posible y también gestionarlo, ¿no? Y una derrota depende. Hace poco también hablaba también en mi Instagram de la derrota que tuvo esta judoka, que era súper top y Sí, lo venía vi. de ser la mejor. Entonces, vienes de ser la mejor, hay mucha expectativa también en ti, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces pierde. Claro, pues es un palo para ella, para la Federación Japonesa. Imagínate, ¿no? Siendo Japón, pues la cuna también, ¿no? De muchas artes marciales, del judo, el peso que tiene allí, increíble. ¿Cómo te van a recibir en tu país, no? Bueno,
muchas cosas. Entonces, ese tipo de derrotas tan significativas es pues con tiempo, paciencia y que no pasa de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿no? Luego también una vez que ya pasa un poquito de tiempo, es ahí donde sí que se puede empezar a trabajar. Y sobre todo se trabaja desde la prevención, es decir, teniendo muy en cuenta que vas a perder más veces que ganar, pero que por lo menos a ti el trabajo que has hecho no te lo quita nadie. O sea, si tú pierdes, que no sea porque no has dado tu 100%. Y si es así, pues tendremos la posibilidad de mejorarlo. ¿Qué cosas no han funcionado? Entonces, pues ya no es un fracaso, ¿no? Un fracaso parece, los deportistas hablan de derrotas como fracaso. Una derrota es una derrota que significa que hay algo que no ha funcionado, que no ha ido bien del todo, ¿no? En esa competición. O que a lo mejor ha ido todo muy bien, pero el otro ha ganado, simplemente, ¿vale? Ha Pues qué sido cosas mejor puedo que tú mejorar de quizás esta aquí. noche. Eso es. Entonces, a veces el fracaso, ¿no? Deportistas que asocian la derrota a un fracaso. Un fracaso pasa cuando tu única medida de mejora está en compararme con los demás, en cómo de bueno soy con este, cómo de malo es él conmigo. Entonces, si tú estás mejorando todos los años tus marcas a nivel físico, a nivel mental, a nivel nutricional y a nivel de todo, de entrenamiento, y llegas a la competición y quedas cuarto, ha sido un fracaso. Y dices, ostras, pues teniendo en cuenta que mi trayectoria de este año ha ido hacia arriba constantemente, pues no, que el resultado no lo ha reflejado, ¿vale? Pero a lo mejor simplemente esa persona ha sido mejor que tú en ese momento, o vamos a analizar qué es lo que no ha funcionado. Me ha encantado, la verdad, lo de la aceptación, ¿eh? O sea, me ha encantado la respuesta. Y Qué bien. volviendo a las preguntas de Instagram, me preguntan también por las lesiones. Y Sí, viendo lo que has comentado, ¿crees que el proceso que tienes que vivir con una derrota, de aceptar la derrota y de prepararte una política de prevención y demás, podría ser parecido a lo mismo que tienes que hacer para aceptar una lesión? podría ser, podría ser, puede ir también por ahí. También depende mucho del tipo de lesión, si es una lesión reincidente, ¿no? Si llevas mucho tiempo lesionado con lo mismo constantemente, si, si quizá también eso, por el tema de la confianza, ¿no? Que uno cuando se lesiona luego a veces le cuesta volver a tener la confianza que tenía anteriormente. Y muchas veces yo insisto mucho en que la clave ahí también muchas veces es la adherencia que tengas, ¿no? O el compromiso que tengas a esa recuperación. Hay muchos deportistas que vienen de lesiones mejor de lo que estaban antes. Y eso muchas veces implica porque es que se han implicado al 100% en su recuperación y han cumplido con el descanso, y han cumplido con la nutrición, y han cumplido con lo que decía el rehabilitador. Entonces, si trabajas de esa manera, tienes mayor probabilidad de volver fuerte físicamente, no tendrías por qué estancarte en esa lesión, ¿no? Luego hay muchas veces que si la lesión es reincidente, pues ahí a lo mejor requiere un proceso de mucho más cuidado y de tratar de volver al entrenamiento, a la competición de manera mucho más adaptativa, con calma, con pequeños hitos, pequeñas metas, pequeños objetivos y muy poco a poco recuperando la confianza. Para mí no es imposible recuperarse de una lesión. Hay muchos deportistas que se recuperan de lesiones que parece imposible, vuelven y compiten muy bien. Pero lo que te digo, ahí muchas veces pues es un desafío más que tiene que enfrentar el deportista que decide entrar en el mundo extraordinario. Las lesiones forman parte de esas dificultades. Entonces, no todo el mundo está dispuesto, ¿no? a gestionarlo. Pero una lesión te puede enseñar una barbaridad y puedes volver más fuerte que nunca si trabajas incluso encima en tu mentalidad y en otras áreas de tu vida que implican también en tu mejora del rendimiento en las competiciones. Y tal y como has dicho antes, el hecho de entrar en el mundo extraordinario implica pues Sí, dificultades extraordinarias. Creo que es algo así implícito, es, ¿no? En el camino de un artista marcial. así Cerrando un es. poquito con la charla, Paula, sé que igual es algo difícil, ¿no? Porque hay muchísimos aspectos de la psicología deportiva súper importantes, pero me gustaría que nos dejases 3 tips fundamentales que puede utilizar un artista marcial para enfrentarse a un combate o para encarar una competición. Tengo que pensar, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Tres tips fundamentales o sí, tips, consejos, ¿no? O que a ti te guste, ¿no? Que tú consideres, mira, estos test a mí me gustan personalmente o yo los utilizaba. Yo soy muy fan porque veo que funciona muy bien y a mí también me funcionaba mucho de cuando era competidora de tener una rutina de competición. Y esto, insisto, soy muy pesada, pero a mí me gusta muchísimo. Tener
claves a nivel, pues, cómo voy a calentar, ¿no? ¿Cuál es mi calentamiento? Ese autoconocimiento de qué necesito yo para rendir a mi 100%. Necesito sentirme tranquilo en mi calentamiento, pues entonces, ¿qué cosas voy a hacer para sentirme de esta manera? ¿O qué pensamientos necesito tener para reconducir, ¿no? Reconducirme hacia esa tranquilidad? La rutina, sin duda. Y eso, como te digo, también se trabaja y yo lo trabajo con mis deportistas. También, en segundo lugar, yo diría también tener un contexto que acompañe a conseguir esos resultados. Un entrenador bueno, un gimnasio también de nivel, ¿no? En función de los objetivos que quieras conseguir. Para mí eso también es muy importante. Y quizá lo tercero, quizá es importante también el compromiso que también tú estés dispuesto a tener en todo el proceso. Es decir, en tu proceso como deportista, como artista marcial. Porque si tienes ese compromiso y estás dispuesto a renunciar a cosas, obtendrás cosas que no todo el mundo tiene, resultados que no todo el mundo tiene. Entonces, yo eso lo valoro mucho. Pues el deportista que a lo mejor llega y me dice, Paula, es que el aspecto mental es lo que me impide conseguir tal, y estoy dispuesto a trabajarlo muchísimo y quiero, vamos, esto, esto y esto, yo eso lo valoro una barbaridad, porque enseguida empiezan a tener resultados. Entonces, bueno, esos 3 tips diría. Creo que son 3 tips muy buenos, los vamos a dejar apuntados. Seguro que más de uno se lo lleva en la libreta para casa y me han gustado mucho. Y si quieres, Paula, para finalizar la entrevista, me gusta siempre hacer una especie de sección de preguntas rápidas, también para conoceros un poquito más a los invitados. Y con eso terminamos, si te parece bien. Venga, perfecto. Pues siempre empiezo preguntando cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo. Son muy similares los dos porque sería tratar de llevar al máximo y de tener la mayor cantidad de deportistas con buenos resultados en la parte de psicología del deporte dedicada a artes marciales. ¿Una técnica de karate favorita? Eh, em, son preguntas rápidas, tiene que ser una respuesta rápida. No, no te preocupes, tampoco te voy a meter esa presión. El uchiuke, yo creo. El uchiuke sale de aquí, de la axila, y bloquea hacia afuera. Me gusta muchísimo. Y si lo combinas con Zenku Sudachi, quizá hacia adelante o hacia atrás, también me gusta. ¿Un luchador favorito? ¿O un referente? ¿O luchadora? Un referente, Ilia Topuria, me gusta muchísimo. Y ya, él. Ya te has ganado a todos los suscriptores, ya te los llevas seguro ya para tu Instagram. Sí. Con esa respuesta. ¿Una canción o un artista? O las dos. Venga, una canción de un artista o un artista. Me gusta mucho la canción de Run Wild de Hardwell. ¿Una película? Una película, Avatar. ¿Una comida favorita? La pizza. ¿Una frase que te represente? Mira, esta me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho la de nadie es como tú y ese es tu poder. Y también en inglés, ¿no? No one is you and that is your power. Muy chula. Y la última te la he adaptado un poquito para ti, que es, si en tu época de competición hubieses podido adquirir una capacidad física o mental de alguien y añadirla automáticamente a tu arsenal, ¿cuál sería? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que la capacidad de poder entrar en un estado óptimo a nivel físico y mental en las competiciones rápido. Es decir, que no tuviera como unos pasos, ¿no? Que tienes que seguir siempre, sino que fuera como, con esto ya en un minuto estoy lista para poder competir a mi máximo nivel. Algo así. Como capacidad de enfocarte como súper rápido, ¿no? Algo así, y de meterte, ¿no? ¡Bum! Algo. Sí, sí, sí. No, estaría guay, sin duda. Pues nada, Paula, muchísimas gracias por haberte pasado por el canal, por haber charlado este rato conmigo. A mí la conversación me ha encantado, seguro que me la vuelvo a escuchar un montón de veces y espero que a todos os Gracias guste. a ti. Y nada, que un placer que te hayas pasado por aquí.
Gracias a ti y el placer es mío. He estado súper, súper a gusto. Gracias también por hacerlo tan fácil y espero que todo lo que hayamos hablado, por lo menos la gente que nos que nos vaya a escuchar, se lleven pequeños tips, pequeñas herramientas y a mayores si tienen dudas, por supuesto que pueden escribirme y si necesitan ayuda también. Estoy seguro de eso y de hecho iba a preguntarte que nos dijeras dónde te podemos encontrar para aquellos que no lo sepan. Genial. Sí, en Instagram, paula.alcalde11, ahí me pueden encontrar. Perfecto, lo dejaré de todos modos en la descripción. Ya sabéis, Muy bien. chicos, apoyar el vídeo, apoyar a Paula, ya sabéis dónde encontrarla, no tenéis excusa. Suscribiros, que sabéis que siempre ayuda mucho al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.